Empezamos. Nada, Yuriel, buen día. ¿Hacia dónde te Buenos diriges días, hoy? hermano. ¿Hacia dónde estás yendo? Estamos dirigiéndonos a buscar un perro, a buscar un perrito Para la que familia. para la familia, sí, que mi mujer se encarnó con ese perrito, que quería un perrito y entonces tanto me dio con el lío del perrito que ahora estoy yendo a buscarle el perrito. Ah, me ¿Ya? encanta. Qué lindo empezar el día de esa forma. Sí, Y nada, ¿quién tenemos del otro lado? Poeta y guajiro de Santa Clara, sí, tresero y señor. virtuoso, como te dicen. Gracias, Nada, hermano, gracias. valoro tu tiempo, Juniel, gratitud por permitirme esta ventana. Espero no distraerte y voy a acompañarte un rato hasta que veamos el perrito y, Perfecto. y tratar de hacer un conversatorio lo más ligero, lo más honesto. Yo te escribo y te llamo desde los Andes. Estoy acá en Quito y acá Ah, bailamos tu buenísimo. música. Acá en Ecuador suenan tus temas y la gente corea tus canciones y eso emociona. Entonces quería compartirte esto. Gente Pato ha pegado durísimo por aquí. Sí. Es un tema que suena mucho y la intención de compartir tiempo contigo es preguntarte cosas acerca de tu música, de tu trayectoria y que nos compartas un poco la magia del tres. Buenísimo. Sí, entonces, eh, bueno, yo te registro de una banda que se llamaba Salsa con Conciencia, la Excelencia. Creo que participaste ahí un tiempo. Sí, yo estuve tocando con ellos, era una banda de salsa de aquí de Nueva York, que mi amigo Jorge Bringa, el bajista, me recomendó y estuvimos tocando con ellos. Primeramente era la excelencia La y Excelencia. después de la excelencia ellos se dividieron, entonces una parte se llamó la salsa con conciencia, después la excelencia y yo fui parte de la parte de salsa con conciencia con Edwin Pérez, el cantante, José Vázquez, el conguero, Jorge Brinca en el bajo y había muy buenos músicos ahí, pero sí, y claro, yo le puse mi granito de arena, Sí, no, tres de Cuba y eso ahí. nada, hay algunas producciones tuyas ya como solitario. De hecho, Un Guajiro en Nueva York, creo que es con la que arrancas. Y quería hablar de Un un Guajiro tema en Nueva York fue especial. el primer disco, sí. Sí, sí, hay un tema que en tus tres álbumes es como una temática general. La Sí, malicia podría sí, sonarme a gente para todo y también podría sonarme al enemigo. ¿Podrías contarnos un sí. poco cómo te inspiras en las letras? Eh, ¿Qué es lo que ves en el mundo, en la sociedad, que hace que escribas con esa claridad y profundidad? ¿Qué te inspira? Gracias. Las letras van, ¿sabes? Son casuales muchas veces. Si no me pasó a mí la situación, lo miro con gente que le ha pasado, situaciones también del ambiente, del lado, y tratar de, entonces, ¿sabes? De ampliarla con tu imaginación, tocar la fibra del que la está yendo, sobre todo. A mí me gusta siempre dar en la vena, dar donde duele, ¿sabes? Por ejemplo, el primer disco de Un Guajiro en Nueva York, esa canción específicamente la canción que le da el nombre al disco es una canción que fue la primera vez que yo llegué a Manhattan. Estaba caminando por aquí, por Nueva York, y empecé a mirar todos para arriba, todos los edificios esos grandísimos, y de que hace un guajiro en Nueva York, ¿no? Y cuando llegué a la casa me senté, recuerdo que me senté y la canción salió de arriba abajo como si estuviera ahí en una nube esperando que alguien se apropiara de la canción. Y entonces escribí la canción de arriba abajo y es la canción que muchas veces me representa hasta cierto punto, porque yo soy guajiro, yo soy campesino del campo en Cuba y vivo en la ciudad de Nueva York. Entonces, claro, y me di cuenta también en esa canción de que hay mucha gente que aunque no sean del campo, aquí en Nueva York son del campo. La gente se queda maravillada cuando entra a Manhattan y se queda mirando todos esos edificios. Entonces yo dije, voy a plasmar el sentimiento de un guajiro, de un campesino, de una persona que sale del campo, del centro de Cuba, como es Santa Clara, San Diego del Valle, que es el pueblo donde yo nací, aquí en el medio de Manhattan, que se supone que es la capital del mundo y la gente lo que habla, ¿no? Y entonces ahí fue que salió ese tema. Y por ejemplo, hay otros temas de ese disco, hay más temas del segundo disco de Hay Gente para Todo, que también están inspirados en tú mencionabas la malicia. La malicia fue
básicamente por otra historia, gente que no se porta muy bien con uno. Entonces yo dije, evidentemente no voy a mencionar nombre ni dije nombre en la canción, pero dije, este tema va dedicado para ti. Saca la malicia de tu casa, dile a lo malévolo que no, para que tú veas lo que pasa, para que tú goces como yo. No, es mucha sabrosura. Yo te Así. preguntaba esto porque parecería que estuvieras como si fueras un periodista narrando el contexto como del momento, sin dar Sí, temas ampliados, pero claro, son temas profundos, son temas humanos. Entonces yo decía, ¿en qué se inspira Juniel? ¿Qué hace que una mira, persona... los compositores son cronistas de sus tiempos. ¿Sabe? La gente se inspira en muchas realidades, hay muchas realidades, y más sobre todo en una ciudad así tan grande como Nueva York, que tú encuentras gente y tocas y compartes con gente de muchos lugares del mundo. Y entonces hay muchas historias. Hay veces, por ejemplo, que en una conversación hay gente que te dice algo, te comenta algo, una frase, y tú dices, esa frase caería perfecto en una canción. Y se te queda la frase y dices, ¿tú sabes qué? Cuando llegue a la casa y tenga tiempo voy a tratar de escribir sobre eso. Y entonces agarras esa pequeña frase y la amplía y empiezas a darle forma, ¿no? Sobre todo la parte yo he dicho muchas veces que a mí me ha ayudado mucho también el ser poeta repentista. Los repentistas, los poetas repentistas en Cuba vienen del campo, más del... Y yo desde que crecí pequeño, eran de esos improvisadores que hacían controversia y hacían en Cuba le llaman pie forzado, que es el final de la décima, entonces uno tiene que crear la décima. En fin, eso me ayudó muchísimo también cuando me pasé a la canción, cuando empecé a escribir canciones. Me ayudó muchísimo la rima, me ayuda muchísimo también en la metáfora, todos los recursos literarios y todo este tipo de cosas. Y claro, eso nunca, eso es parte primordial. Las canciones, hay muchas canciones que no riman mucho. A mí me encantan las canciones que rimen. Sí, ¿Sabes? Tiene que rimar, tiene que haber rima. Si no tiene rima, entonces pierde como ese acento. ahora que mencionas lo de la composición, lo de la lírica, lo de la rima, he escuchado Sí, algunas de tus entrevistas y yo sé que de niño vos ya tenías el fraseo o el soneo o la improvisación, era casi natural. sí. Y supongo que tienes también referencias, hablabas de tu tío, hablabas de tu madre, pero me estás hablando de un pueblo. Santa Clara sería un pueblo poeta, San Yo Diego. yo nací en un pueblo que se llama San Diego del Valle, donde la única atracción del pueblo era los domingos a las 10 de la mañana, que se llamaba el Rincón Campesino, que los campesinos, los guajiros, iban allí a ver a los poetas cantar. Entonces todo el pueblo se reunía debajo de una mata de mango, que hacían como eso, yo mirando ¿cómo se llama? Los poetas improvisando, y yo le dije un día a mi mamá que yo podía hacerlo. Yo le dije, eso yo lo puedo hacer. Y entonces, evidentemente, ella no me creyó, pero me le escapé de sus brazos y me fui para allá arriba, para el escenario. Y según ella, que hay un documento por ahí que me estaba, como una grabación súper antigua que me estaba enseñando, dice que un poeta, en una de las primeras intervenciones que yo tuve ahí, me dijo, yo te hago una poesía con todo mi corazón. Y dice ella, yo no me acuerdo, dice ella que yo le contesté, y yo te hago una improvisación muy contento en este día. Dice que fueron una de las primeros versos y de las primeras cosas que yo improvisé, ¿no? Y a partir de ahí empecé a improvisar y a cantar en ese lugar. Ya venía gente de Santa Clara, que es como la capital de la provincia, a hacer programas de radio, a hacer entrevistas y cosas así. Y a partir de ahí ya me empezaron a decir el poeta, no he visto por muchos años. No me dicen Yuriel, me dicen el poeta. Oye, poeta, ¿qué tal? Dice, se me quedó el poeta. Sí. Sí, sí, yo eh, entiendo que cuando a alguien le ponen una chapa, un apodo, Oh, sí. Es difícil eso quitarse. calza. Sí, calza perfectamente. Conozco tres poetas en este género. Estás tú, Sí. está Blades, y hay Ajá. otro amigo en Cali que es poeta del barrio. Y Ah, entiendo sí, 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 lo he visto una vez. o sea, inspirarse en la vida, en lo que sucede, cantarlo tiene algo, es como un superpoder. Entonces, lo reconozco, lo valoro y les agradezco porque en verdad lo que ustedes hacen es alegrarnos la vida. Aunque no te des cuenta, Gracias. tu música acompaña y nos ha salvado. Sigue siendo mensaje, permite ver otras cosas, permite cuestionar cosas. Sí, Entonces, muchas. eso se valora, se agradece, Juniel.
Y estaba, ahora que te preguntaba esto de tu niñez, un poco tu trayectoria y la capacidad que tienes de tejer palabras en tu cabeza, que no es fácil tampoco, rimarlas y componerlas. Yo vi tus dos primeros álbumes y he estado escuchando este tercero. Y esta pregunta tiene que Sí, ver con un núcleo espiritual. sí, ¿Qué es para vos la espiritualidad? ¿En qué conectas? Más allá de lo que crees, ¿qué significa para vos eso sí. que es profundo, que es Mira, abismal? en el 2020, cuando nos encerraron a todos obligatoriamente aquí en Estados Unidos, yo no sé en Ecuador cómo fue la situación, pero aquí en Nueva York nos encerraron por mucho tiempo. Entonces, acababa de nacer la niña pequeña mía, la más grande actualmente, ¿no? Tenía 1 año. Entonces, yo estaba sin poder tocar porque la música es un desahogo también. La música para los músicos, para los cantantes, para los poetas, en el caso mío, es un desahogarse. Y yo me quedé en la casa ahí trancado. Entonces empezaron a venir la mente es un río de agua viva. ¿Sabes? Que si tú lo estancas en un lugar, se pone turbia, Mm. ¿sabes? El agua. Y entonces yo lo que hice fue tratar de empezar a escribir y me atacó muchísimo la mente porque no podía salir de la casa, ¿no? Y empecé desde hace rato, yo soy cristiano desde que nací, pero ahí descubrí más a Dios en ese encierro, ¿no? Ahí lo descubrí más, tuve más conversaciones con él y le prometí desde mi pequeñez, le prometí que quería escribirle y hacerle un disco a Jesucristo. Y se lo escribí completo. Me acuerdo que todas esas canciones, las 10 canciones esas que salieron en 11 días. Quiere Wow. decir, en 11 días ya yo tenía el disco completo de todas las canciones. Entonces, cuando tú vas una por una, cada una tiene una historia diferente. Por ejemplo, hay una canción que se llama Oración por Cuba, ¿no? Sí, la he Que es, escuchado, ajá. que es básicamente el suplicio, el anhelo de que venga en algún momento una Cuba mejor. Y la única esperanza casi que tenemos es pedirle a Dios, porque mira que se ha intentado de muchas maneras y no hay manera de que se destrabe la situación, ¿no? Y eso fue básicamente una oración por ese país que ha dado tanta música y ha dado tanta alegría al mundo entero y que esté en una situación como esta. Entonces yo lo que hice fue, le debía eso a Dios y dije, le voy a escribir estos 10 temas a Dios y salieron de arriba abajo. Y después tuve la gran y enorme suerte de tener amigos como Jorge Brin, el bajista que te comentaba anteriormente, que es muy buen músico y además amigo personal, de estar los dos casi que sin hacer nada, ¿sabes? Porque como estábamos tan encerrados todos, y él tenía un pequeño estudio ahí con una laptop, con una computadora, y nos pusimos ahí a hacer todas las maquetas, a hacer todas las cosas, y después grabamos el disco. Ese disco se grabó en su estudio y fuimos aprendiendo también los dos a grabar, que nunca habíamos grabado así cosas profesionales, ¿no? Y como teníamos todo el tiempo del mundo, pudimos llegar y detenernos en todos los pequeños detalles. Mira, lo queremos así, yo creo que lo queremos así mejor y así para acá. En fin, que al final fue, gracias a Dios, fue un, ¿cómo se llama? Un tiempo un momentito, déjame ver aquí, no voy a hacer que me pierda la Ni un dirección. ni un Aquí. problema, yo te acompaño. Mientras no tengas una multa y no hay infracción, yo quiero ver esa mascota hoy día en la casa. ¿Cómo Sí, se va a llamar? ¿Ya tienes pensado el nombre? bueno, se lo puso mi mujer Coco, se va a Coco. llamar Coco y es un Yorkie, ¿no? Ah, es Yorkie, un es un Yorkie. Yorkie. Sí, es uno pequeño. Sí. Saludos a la emperatriz ahí al lado. Un saludo desde No, no, Ecuador. el que está al lado es un amigo que me hizo Ah, el, me hizo, me hizo el favor en venir conmigo, porque como es tan lejos, entonces sí, ya aquí ves, está. yo por bocotas digo No, algo sin pensarlo. no te preocupes. Olvidemos de eso. Sí, Lleguen bien a ver ese Turkey. sí, Hay un tema que es como, o sea, creo que de este último álbum es mi favorito. Me encantaría que me cuentes un sí. poco ¿Cuál este es? título del enemigo. Ajá, Que así como hablaste de la malicia y que hay gente para todo, porque uno entiende que más allá de la sí, maldad hay ignorancia o hay el deseo de hacer daño, de hacer exacto. maldad. Pero el enemigo es un tema que me deja una gran pregunta, porque a veces Sí, siento que yo mismo soy mi enemigo, yo soy el enemigo potencial de alguien, pero
¿De dónde salió este tema? ¿En qué te inspiras? Mira, el mayor enemigo que tenemos nosotros es nuestra mente. Todo se crea en la mente y todo se borra en la mente. Quiere decir, si uno no controla la mente, o por lo menos no controlarla, pero por lo menos tener ese tipo de sensación de que tú puedes llegar y hacer las cosas. ¿Entiendes? La mente te puede salvar, te puede dar eh, lo mejor del mundo, pero también te puede hundir. ¿Sabes? Entonces depende cómo tú veas la vida, cómo tú veas las situaciones, cómo tú veas las realidades. Tienes que llegar y enfrentar las cosas. Hay gente que tú lo ves que no tienen nada en su vida, que no tiene familia, que no tienen dinero, que no tienen comodidades, pero son gente felices. Es decir, ellos decidieron ser gente feliz. Es difícil muchas veces llegar a ese punto y yo me he visto en situaciones también donde la mente me ha jugado muy malas pasadas y muy buenas pasadas. Entonces aprendí también a lidiar. Y llega el enemigo, cuando yo digo, llega el enemigo con su aguijón y su fuerte para desmentirte todo lo que Dios promete. Llega despacito sin que lo notes a veces. Y cuando te duermes es cuando Él aparece. Por eso escucha lo que te digo. Dale duro Dale al freno al enemigo. enemigo. Exacto. Ahí básicamente el enemigo es tu mente, hay muchas situaciones, hay reales, hay enemigos que son reales, que tú lo ves que se te materializan delante, ¿entiendes? Pero básicamente es tratar de controlar las emociones, controlar tu mente, buscar de Dios siempre, si tú quieres sabes, si crees que en lo que tú vayas a creer, perfecto, pero yo creo que hay algo más, ¿sabes? Que no estamos solos. Y Ujú. entonces, básicamente es eso, tratar de estar pendiente de que el enemigo muchas veces eres tú mismo y lo tienes dentro, ¿sabes? Entonces lo puedes llegar y controlar. O por lo Sí, menos mantenerlo en raya, ¿sabes? sí, o cantarle, o por lo menos O cantarle cantarle, para... sí, 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 porque es una forma de visibilizarle y así pierde fuerza de alguna manera, ¿no? exactamente. Encararlo. Yo no soy muy religioso, pero he Ajá, leído algo un poco y sí, entiendo que justamente esas pruebas como el viaje en el desierto y el sí, enfrentar, sí, el decidir en soledad que uno tiene más fuerza, más poder o más presencia, o que tiene una hueste, algo en que enraizarse, en qué confiar, sí, en qué sostenerse. Entonces, respeto mucho ese lado espiritual porque con eso sí comulgo. Siento que sin algo en que podamos creer o confiar, esta humanidad está cada vez más perdida. Es necesario conectar con algo. El sí. enemigo es uno de tus temas de esta última producción que quizá más convoca, más me gusta. Lo he escuchado con atención. Sí, además, este tema tiene una particularidad que fue creado cuando lo juntamos y lo fuimos armando, ya yo tenía la letra y la música, ¿no? Pero cuando nos juntamos en el estudio, Jorgito y yo, Jorge Bringa, y yo, ok, vamos a trabajarlo de una manera así, vamos a ponerle así el bajo. Y cuando se logró, era muy bailable, muy, ¿sabes? Era un tema muy agradecido. Así que, ¿sabes? Te daba mucho más de lo que yo pensé, por lo menos a mí me dio mucho más de lo que yo pensé original. Oh, creo que se cortó la conexión. Tiene mucha materia prima. No, por ahí está. Sí, ¿me oyes? Sí, te escucho bien. Ahora te escucho bien. Ah, no, vale, Sí, sí, porque estoy manejando que no está muy buena. sí, no importa. Igual el audio queda y eso es lo importante y Bueno, tu tiempo compartido. Podría preguntarte algo personal. ¿Cómo fue esa experiencia de dejar tu tierra, el desarraigo, el sentirte paria en una tierra que no conoces, el abismo de lo desconocido? ¿Qué hizo? Bah, se entiende que social, políticamente, económicamente tuviste que decidir algo, pero ¿cómo fue para ese Juniel joven tomar esa decisión? ¿Qué fue tu miedo mayor? ¿En qué confiabas? ¿Podrás comentarnos algo de eso? Manito, ¿Qué tal, Loki? ¿Cómo anda? aquí todo bien. Continuando con el trajín. Em, ya tienes mascota en casa, así que sigamos con la preguntadera. Adelante. Nada, tenía una pregunta un poco personal, Sí, libre de contestarla, pero
si es posible, compartirnos cómo te sentiste al dejar Cuba, al dejar tu clima, tu comida, tus amigos. ¿Qué fue el desarraigo? ¿Cómo hiciste para sostenerte? ¿Qué memoria tienes? Siempre, sí, siempre es muy difícil. Eso es una de las grandes preguntas y de las grandes y más difíciles respuestas. ¿Por qué? Porque siempre es difícil salir de tu ambiente, salir de tu casa, salir de tus amigos, de esto, pero bueno, muchas veces la vida te pone pruebas y te pone momentos donde tú tienes que decidir. Y yo creo que yo llegué a un punto cuando tenía 21 años que casi que visualicé mi futuro en Cuba y no era halagüeño. Entonces lo que hice fue salir para experimentar otro tipo de cosas, para conocer otras realidades, para sobre todo intercambiar con músicos de diferentes países, para tocar música con diferentes, en diferentes culturas. Y eso, y tuve la oportunidad en el 2004 de salir a España y entonces ahí empezó la travesía. Pero no fue fácil, no fue fácil tomar la decisión y no fue fácil también vivir casi 5 años también en España. Al principio fue muy difícil, pero ya con el tiempo uno le fue cogiendo la vuelta y cogiéndole el swing. Y ahora España es como casi que mi segunda casa, porque la llegué a querer muchísimo, sobre todo la energía que tiene, la comida, la cultura, las tradiciones, la música. Somos muy, muy parecidos con diferentes acentos y un mar por el medio, pero por lo demás estamos bastante juntos. Claro, además considerando que tienes un origen que inevitablemente fue España en Cuba, o sea, digamos las generaciones de allá atrás, algún gallego, algún migrante, algún marino. Seguro, seguro. Todos tenemos un poco. Yo siempre he tenido este tipo de discusión y de conversación con la gente en Cuba, con músicos en Cuba, que muchas veces se acentúan mucho y hablan mucho sobre la música afrocubana. Sí, perfecto, sí, es verdad, pero ¿y la parte hispánica dónde la deja? ¿Sabes? ¿Dónde deja la parte española? Que hasta en la rumba, que es un concepto cultural bastante percutivo, de percusión sobre todo y de canto, todo el canto que sea de la, ¿de dónde viene eso? Claro, claro. Claro, entonces, quiere decir que, claro, en Cuba se juntó todo, pero no se puede obviar la parte hispánica. Entonces, yo me reencontré con muchas cosas allí, sobre todo con tonadas campesinas que no había oído hacía años, en la parte de Canarias, sobre todo, ¿no? Yo estaba radicado en Barcelona, pero tuve la oportunidad de ir a varios lugares a tocar y disfruté muchísimo las partes de las tonadas de los poetas, los improvisadores, los poetas repentistas que iban de Canarias a Cuba y viceversa, en los cantos de ida y vuelta, como le decían anteriormente. Y entonces, claro, lo disfruté muchísimo. España es un lugar que lo tengo muy cerca de mi corazón, sí, seguro. Claro, es interesante esto, o sea, marcas un... Yo sí siento que la música, siempre lo digo, muchas veces en las entrevistas lo comparto, que mi hipótesis es que antes de hablar cantamos, antes de caminar bailamos y antes de tener una estructura, una filosofía, un dogma, una creencia, nos comunicamos con música. La música es Sí, una gran madre. A mí me sí, gusta esto de madre rumba o sí. esta sensación de que la música arropa, contiene y no ve ni banderas, ni religiones, ni guerra. La música, ¿cómo se llama? Agrupa mucho, ¿sabes? Y muchas veces hay gente que dentro de las mismas bandas o dentro del mismo público piensan totalmente diferente, pero tienen un hilo conductor que es la música. Quiere decir que los atrae, que los une, ¿no? Y entonces, más allá de la separación, yo creo que la música lo que hace es unir los pueblos. Sí, total, total. Esta pregunta es un poco pendeja. Pendeja acá decimos cuando algo no tiene sentido, pero te podrías pensar sin música, te habrías visto sin música. ¿Qué sería sin música vos? No, yo creo y más para un músico, ¿sabes? Si la pregunta sería, por ejemplo, para otra persona ¿cómo se llama? Que no tiene la música como el centro de vida, ¿no? Como la energía principal, donde uno toma, ¿no? Donde uno agarra esa sensación. Entonces es diferente, pero para un músico y para un músico que como yo, que llevo muchos años, yo empecé desde que tenía 4 o 5 años, entonces quiere decir, siempre he estado rodeado de guitarra,
de laúd, de percusión, de cantante. Y entonces, claro, eso es inevitablemente, ¿sabes? Si mañana se extinguiera la música, yo no sé dónde llegaría la humanidad. Sí, total, total. Gente para todo. Creo Mm. que hemos hablado de este paraguas que es la música, pero tienes un tema donde vos te pasas barriendo religión, política. Es un tema con un mensaje profundo, a mí me encanta. Gracias. En qué te inspiraste para hacer ese tema, ese título, esa letra? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Querrás compartir algo de eso? Sí, hay gente para todo, es un tema de estos que me acuerdo inclusive la noche que lo hice por la noche, cuando llegué de un toque. Me senté en la silla y empecé, lo primero que salió fue la melodía del 3. Tin, 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 teto, tin, ton, tin, 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 tin. Y yo dije, ah, buenísimo. Este tumbado se merece un tema, ¿sabes? Yo ya por ahí ya arranqué. Y entonces dije, empecé a hablar, si han hablado de fulano, porque me acuerdo que habían gente siempre hay gente que hablan bien y otra gente que hablan mal y otra gente que prefiere no decírtelo de frente y decírtelo por atrás. Y en fin, hay mucha historia en esto, ¿no? Y yo empecé con la canción, si han hablado del Papa y del Dalai, si han criticado a Dios y al medio ambiente, y han comentado hasta lo que no hay que queda para la otra gente, imagínate. Ah, Entonces, y por ahí seguí, si han hablado de Celia y de Compay, todo lo demás, ¿no? Entonces, que al final que uno está en este mundo. Y la más importante al final fue el coro, cuando yo dije, ¿ahora qué coro le pongo? Cuando terminé de hacer toda la disertación que quería hacer poética, y yo dije, ¿y ahora qué coro le voy a poner? Me vino rápido. Hay gente, pato. Entonces ahí se quedó el tema y además después le hice el arreglo al otro día y fue un tema redondo desde el primer día. sí, Nunca pensé que iba a llegar a lo que ha llegado. Tiene más de 2 millones de reproducciones en Spotify, ¿sabes? Increíble cómo ese disco yo lo grabé en el 2015 y ahora es que se está bailando mucho más. sí, sí, ahora se está bailando mucho más. Es Sí. impresionante el pegue, la acogida que tiene ese tema. Es súper Ujú. fácil corearlo, la gente lo identifica y Sí. aunque no lo creas, hemos armado unas rumbas con esa canción que yo te la agradezco públicamente. Es como, o sea, tiene algo con Boca, es un Sí, agitador y de sobre todo. todo al principio fueron los bailarines. Los bailarines fueron los primeros que parece que la descubrieron, alguien la descubrió, y de vez en cuando me llegaban reels de la canción. Y yo lo que hacía era compartirlo, porque las redes sociales y yo tenemos ¿cómo se llama? Una relación amor-odio. O sea, y entonces, Sí, entonces yo soy un poco alérgico a las redes sociales, pero desafortunadamente es la única herramienta, una de las pocas herramientas que tenemos para llegar y exponer nuestro trabajo, ¿no? Y yo claro. lo que hacía era cada vez que llegaban los reels de la gente bailando esa canción, yo lo compartía más adelante, ¿no? Y así fueron llegando más y más y más. Y recuerdo que un día llegaron como 30 reels de la misma canción con diferentes personas, un challenge de eso que le llaman, que alguien le decía, mira, si lo hace, ahora vamos a hacer esta canción, un challenge. Y el challenge fue tan grande que empezó a seguir y yo no me lo creía, ¿sabes? Los bailarines le dieron un impulso grandísimo y yo creo que ahora se está, ¿cómo se llama? Escuchando más, porque claro, si en el 2015 uno hubiera tenido todos los recursos y todas las cosas para impulsarlo en la radio, en la televisión, en todo lo demás, hubiera sido diferente. Pero claro, en el 2015, cuando yo saqué el disco, yo dije, bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Y lo tiré, lo puse en lo que había antes, Facebook y todo, y se fue oyendo, pero no como ahora. Los bailarines le han dado un impulso increíble a esa canción. Claro, claro. Sí hay, yo les llamo polinizadores de la música. Hay por ahí algunas personas, por ahí está Salsa Canal, que estaba en Madrid y en Barcelona. Gente que Ajá. se ha dedicado a curar música y a compartirla, a difundirla. Por acá tenemos un colombiano que es el Chino, el del Solar Latino. Y esto, Sí, me suena, sí, claro, cómo no. entonces, tu álbum llega más o menos en el 2015, se difunde y los que somos selectores, cuando te llega una joyita, ya la escuchas y dices, uy, con esto armo un rumbón. Y, Y ah, me han llegado entonces, también videos de gente en otros lugares, no solo de bailarines, sino de gente también, como tú dices, haciendo una fiesta en su casa o en un barbecue o un evento
niños que han escogido la canción para bailar en eventos salseros en Colombia. Y entonces espérate un momentito, déjame ver aquí, yo creo que está pasando algo aquí. Nada, nada, si te llaman ahí, le dices Espérate, déjame quitar esto aquí un momentito, espérate. A ver, la pausa comercial. ajá. Epa, Hola, otra vez estoy dándole una cosa técnica aquí bien. A ver, le voy a poner el teléfono en sleep mode para que no. Sleep mode, ahí está. Perfecto. Y ahí no, espérate. bueno, Ya. sí. Ahora, Todo en orden. Yo siempre hago las entrevistas así, me da más confianza lo informal, porque es sincero. Yo soy fan de lo simple, a mí me encanta también. Sí, sí, sí. no hay ninguna pretensión, estás en tu casa, yo estoy en mi espacio y así conversamos como si estuviéramos en el mismo planeta, pues. De eso se Pero trata. viste, te decía antes que las redes sociales y la tecnología son alérgicas a mí y yo a ella. Entonces no sabía que había una opción en el teléfono que le ponía sleep mode y no entran las llamadas. Entonces ya ahora no van a entrar más llamadas. Acordarás de desconectar eso, si no, ¿cómo te conectas? Exacto, sí, sí, si no, no me llaman para de los toques. Exacto. Sí, yo tengo igual una alergia. Sé que es como el hábitat en el que entramos. Me da un poco de miedo, me da un poco de alegría. Tengo como sensaciones. He visto que hace gente canciones con inteligencia artificial, pero no puedo hablar con una máquina. Prefiero hablar con el actor y decirle, oye, ¿por qué esta canción? O ¿por qué te llamas Juniel? ¿De dónde salió el nombre? Sí, 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 sí. Bueno, lo de Juniel, parece que mi mamá tenía mucha imaginación, ¿sabes? De hecho, no. Mira cómo fue la historia. Mi mamá me tuvo a los 9 meses normal y no, pasó todos los 9 meses sin tener idea de qué nombre me iba a poner. Entonces, era un poco irresponsable por su parte, pero bueno, cuando llegó al materno, cuando me dio a luz, eh, cuando me fue a inscribir, la mujer le dijo, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner? Bueno, yo no sé, yo estaba pensando que no sé qué. Entonces vino una madrina lejana de un lugar remoto por allá por el campo y le dijo, ponle Juniel. Y ella dijo, ok. Le dije, pero ven acá, tú no tuviste tiempo en 9 meses de ver películas, de ver novelas, de leer libros, de buscar, de informarte un poco. Es una responsabilidad muy grande, ¿sabes? Ponerle un nombre a una persona que le va a durar toda la vida, ¿sabes? Entonces, siempre, nunca me gustó mi nombre, entonces siempre iba y le decía a mi mamá, ¿quién fue el que me puso el nombre? Y le decía, me decía, tu papá. Entonces iba después donde estaba mi papá y le decía, ¿tú me pusiste el nombre? Y dice, tu mamá. Entonces se echaban la culpa entre ellos, ¿eh? Pero ya después me acostumbré, ya es parte ya de la... Y como nunca me dijeron Juniel desde pequeño, siempre me decían el poeta por la improvisación y la décima y la poesía. Entonces, claro, hay una generación completa de la gente de la escuela que no me conoce como Juniel, me conoce como poeta. Entonces, por eso no me afectaba tanto. Ah, perfecto. Yo no sé cómo pronuncian los Yumas, Juniel, debe haber un acento ahí. Yo tengo todo tipo de anécdotas. O'Neill, Junior, Julian, todo tipo de nombre voy a poner. Y yo a todos le digo que sí, sí. O'Neill Jiménez, perfecto. Me imaginaba, decía, si para nosotros los latinos ese nombre tiene coimbre, imagínate un Yuma pronunciado. Imagínate, imagínate. Yo tenía un perro que se llamaba Tumbao, que yo le puse Tumbao. ¿Ya? Y cada vez que iba al veterinario y eso a ponerlo, era un dolor de cabeza para los americanos. Tumbao, Tumbao, Tombi, Tumbe. Todo tipo de alternativas. Ahora que entramos en territorio Yuma, vos estás ahí, estás en En el esa imperio. ciudad, estás ahí. No vamos a abrir ese paréntesis, pero Okay. ¿cómo recibe tu música ese público? ¿Lo Lo bailan? mismo que estábamos hablando antes. La música es universal y cuando la música, sinceramente yo pienso que la música hay dos tipos de música. Música mala y música buena. ¿Sabes? Y entonces da igual si lo que tocas es polka rusa o si lo que toca es tango argentino o si lo que toca es música cubana. Cuando la música es buena,
hay buenos músicos, hay muy buena energía, la gente mueve los pies Me y gusta. la gente lo disfruta. Entonces, yo siempre tengo este tipo de conversación con la gente. Bueno, da igual si yo hablo en español, si canto en español. Cuando arranca una conga y empieza a hacer una marcha, yo arriba le pongo el tumbado del 3 y entra Jorgito con el bajo y la guancho con la guitarra. Ya, Ya está. ¿sabes lo que te digo? Ya. Y encima, si después encima la letra, para la gente que disfruta las letras, ¿no? Porque yo no puedo cantar una cosa que no me guste literariamente, ¿no? Eh, encima, si hay una letra medianamente inteligente, entonces para mí es la combinación perfecta. ¿Sabes? Lindo, lindo eso. Sí. Yo creo que sí, no sé si es que podemos ir poniendo todo esto en la cazuela y lo horneamos, lo dejamos ahí para una próxima edición. Pero claro, como unas dos últimas preguntas. Sí. No quiero que aconsejes a los músicos y les digas, hagan esto. Yo necesito consejo, imagínate tú. Exacto, no entremos por ahí. Todos necesitamos consejo. Pero claro, preguntarte si has pensado, no sé, hacer algo en otro idioma. ¿Te daría el plante? ¿Sería posible hacer la poesía, componer en un idioma que no es el tuyo natal? ¿Lo ves complicado? Mira, yo no cierro nunca la puerta a nada, pero te digo una cosa, es bastante ya complicado e inteligente. Yo en los momentos de creación me demoro bastante porque lo mío es ir detalle por detalle, pulirlo bien para que no, ¿sabes? Yo tengo que quedar contento, básicamente. Si no quedo contento, después no quiero cantar la canción. Entonces, si no quiero cantar la canción, va a ser un problema porque hace falta ponerla en el repertorio, ¿no? Nah, Entonces, por eso me demoro mucho en todos los detalles de las letras y de las cosas para que no haya una cosa que no tenga que ver, un plural con un singular, un sinónimo que tenga que ver con el otro. Quiere decir todo que rime de una manera consonante, si es posible. Si no es posible, buscar una asonancia en los versos, pero bueno, que sea octosílabo, si es el caso, si no un decasílabo, que tenga un sentido. Hay muchas maneras de estructurar la canción, ¿no? Pero que al final de la historia quede contenta. Ahora, hacer eso en inglés o hacer eso en otro tipo, y ahí sí, ¿sabes? Me sobrepasa. no, está Claro, lindo. Claro, sí, acabas de mencionar algo interesante. sí. Quizá, esto es una hipótesis que acaba de Ajá, surgir ahorita, tu música nos gusta porque te gusta a ti muchísimo también. O sea, lo haces exacto, desde un lugar muy profundo, muy honesto, muy tuyo, y eso se sí. siente. Entonces, Gracias. Yo ah, disfruto mucho el momento creativo, es lo que más disfruto. El momento creativo es lo que más disfruto porque yo sé que es algo que se va a quedar, ¿sabes? En vivo, el tocar en vivo también lo disfruto mucho, pero el placer que me da escribir algo y quedar contento al final y terminar la canción y decir, me puedo ir a dormir ahora, ¿sabes? Entonces ya eso no tiene precio. ah, qué lindo. Con esto podemos cerrar. Y para Sí. terminar, ¿usas algún ritual, alguna cábala para componer? ¿Te pones una copa de vino, prendes una fogata o No sé, simplemente te prendes bien y de ahí creas música? ¿Cómo no es? sería mala idea, ¿sabes? Llegar y una copita de vino no estaría mal, para nada. Pero no, yo me lo tomo también con... Hay veces que es como casi que una necesidad porque hay una idea que te está rondando ahí, entonces no te deja dormir. Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo, ¿sabes? Porque me está barrenando el cerebro. Y ya para sacar esa idea de la cabeza ya tengo que ponerlo en un papel y a ver qué sale. Y otras veces lo hago por oficio, ¿sabes? Trato de obligarme a mí mismo, porque este es mi trabajo, ¿sabes? Yo no puedo esperar que la musa baje del planeta Neptuno por ahí arriba, que está, y entonces para que me ilumine y entonces a partir de ahí empezar a crear, ¿no? Hay recursos y cosas que ya uno domina por el tiempo que ha pasado escribiendo y conociendo el lenguaje. Entonces, claro, empiezas por ahí y después obligas un poco a la musa, porque las musas muchas veces son vagas, ¿no? Son lentas. Y entonces la obligas a bajar y a decir, a ver, vamos a estructurar la historia. Pero no, ritual no tengo ninguno. Sí, siempre me gusta hacerlo, sobre todo en un lugar que nadie esté al lado, ¿sabes? Cerrado, puerta cerrada, un lugar bien hermético, para yo llegar no, el proceso creativo mío es una película. ¿Sabes? Yo me pongo y camino y viro para atrás y me pregunto a mí mismo en voz alta y me contesto. No, si alguien graba eso, yo creo que va a ser, va a tener 1 millón de hits en Legal. Facebook.
Ya tienes una idea para viralizar las redes. La próxima Exacto. canción de Junel, el proceso creativo, No, una locura, una locura. como un Big Brother, pero musical. Creo que lo podemos dejar ahí, hermano. Valoro un montón tu tiempo, gratitud por lo que compartes. Yo soy un fan de tu música, así que Muchas gracias, hermano. te hablo desde esa jerarquía. Gratitud por No, hacer para música en el nada. mundo, gratitud por lo que haces y gratitud por permitir que el mundo baile por tu música. Muchas gracias, Lucky, por tu entrevista. Me sentí súper bien, súper cómodo. Manejas la pregunta y la energía muy saludable, ¿sabes? Muy tranquila. Es muy orgánico todo. Y entonces eso se nota. Eso se nota en la manera de hacer las preguntas. Y soñemos que te llegas a estos Andes, son 2.800 sobre el nivel del mar, digo yo, es bastante arriba, Ajá. un barrio de volcanes, pero soñemos esa posibilidad. Veamos, veamos qué Vamos a pasa. estructurarla, vamos a visualizarlo, como dice la gente. Exacto, hagamos un proceso creativo, yo con el vino y vos con tu baile en el cuarto. Me gusta la idea. Dale, te dejo ahí, saludos a tu familia, saludos al perrito y Seguro, nada, Coco. Coco, hazle una canción y nos cuentas. Viene una cancioncita. Dale, un abrazo, que nos vaya bien y Bendiciones, hasta luego, mi hermano. hasta luego, papá. Chau. Chao.